Saludos a todos los estudiantes de octavo grado, profesores y familia que en este momento pues comparten con nosotros este espacio, que tenemos el placer de orientarles algunas actividades que contribuirán a la preparación y sistematización de los contenidos ya recibidos en la asignatura Historia Contemporánea de octavo grado. Es importante además, queridos estudiantes y familiares, recordar que estos contenidos que vamos a estar tratando en el día de hoy han sido recibidos por los estudiantes durante el proceso en sus clases docentes en cada una de las escuelas. Esto tiene como propósito, primero, sistematizar, consolidar esos contenidos adquiridos en la escuela y segundo, ir preparando un poco también al estudiante para el enfrentamiento al ejercicio final de la asignatura, que es un seminario integrador. Por tanto, estos contenidos constituyen, sin lugar a dudas, objetivos fundamentales para ese ejercicio. En el día de hoy, pues nos proponemos entonces un poco que recorrer un poquito por la Revolución Socialista de Octubre de 1917, donde vamos a estar refiriéndonos específicamente a estos contenidos. Es importante, estudiante, usted no anote estos contenidos. Las actividades que vamos a orientar van a estar en correspondencia con cada uno de ellos, solamente se los enunciamos un poco para ubicarlo también en lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Estas temáticas están relacionadas con la situación económica de Rusia para 1917. Vamos a ver también las primeras medidas de la Revolución Socialista y vamos a trabajar también de manera importante la trascendencia universal de la Gran Revolución Socialista de Octubre. En correspondencia con estos contenidos también les proponemos algunos objetivos que son importantes a vencer durante esta semana. Recuerden que vamos a tener una semana para que cada uno de ustedes realicen de manera individual, en conjuntos con su familia y con el libro de texto, estas actividades que van a responder a estos objetivos que les mostramos. Tampoco es necesario que lo anoten en la libreta porque vamos a tener actividades que responden a ello. En un primer momento vamos a caracterizar la situación de Rusia en víspera de esa Revolución de Octubre de 1917. Un segundo objetivo importante a vencer en esta etapa es la importancia de las primeras medidas tomadas por la Revolución de Octubre. Y vamos a valorar también la trascendencia universal que ha tenido y que todavía sigue teniendo en nuestros días esa gran Revolución de Octubre, que además marcó inicio de época y que marca también un hecho fundador de la historia y de la época contemporánea. Vamos a estar trabajando con la bibliografía, el libro de texto nuestro, Historia Contemporánea. Las páginas que vamos a usar para este contenido están relacionadas desde la página 3 a la página 17. Es importante, estudiante, que usted localice su libro de texto, estas páginas, y que la anote en su libreta, porque ahí van a estar referidas todas las actividades que vamos a desarrollar en el día de hoy. Esto vamos a recordarlo, vamos a ubicarlo en contexto. Es importante que entendamos también el mapa que le muestro. Aparece los países al inicio de la Primera Guerra Mundial. Fíjense que para 1917 se estaba desarrollando en el mundo la Primera Guerra Mundial, donde Rusia estaba también incluido. Miren, aquí está Rusia, que formaba parte de la Triple Entente, de ese bloque militar además. Por tanto, es importante que usted conozca que se estaba desarrollando en el mundo esa Primera Guerra Mundial en el momento en que también triunfa en Rusia la Revolución Socialista de Octubre. Ahora, ¿qué les propongo? Que anoten en sus libretas la primera actividad de la clase de hoy. Vamos a caracterizar la situación de Rusia para 1917 a través de un cuadro resumen. Dice la actividad: lee las páginas 1 al 3 del libro de texto y completa el siguiente cuadro. Rusia en 1917, y vamos a identificar en cada elemento la situación económica, situación política y situación social. Les doy unos minutos para que anoten esa actividad. Espero que hayan tenido tiempo de anotar la actividad. Recuerden que esto no es para hacerlo en el momento. Al terminar este encuentro, ustedes van a tener espacio para realizar cada una de estas actividades. Es importante también, estudiantes, que ustedes recuerden, porque además lo recibieron en contenido, que el partido bolchevique trató de hacer un trabajo en las masas para convertir esta
demostrar que esta guerra que se estaba llevando a cabo era injusta y que no era necesaria. Además, ustedes van a ver cuando completen ese cuadro todas las consecuencias que trajo para la economía, incluso para la situación social de Rusia. Por tanto, también hubo una campaña, una labor de ese partido bolchevique a transformar esa revolución y a demostrar el papel injusto que se estaba desarrollando. Por eso es importante que entendamos que en este proceso se va a desarrollar también en Rusia una revolución civil o una revolución social, y que va a tener como resultado esas manifestaciones que se van a dar por las masas populares, y que el día 23 de febrero de 1917 inicia en Rusia la Revolución de Febrero, que fue, fíjense ustedes, como dicen en la página 3 del libro de texto, que fue iniciada por un grupo de mujeres que comenzaron a reclamar y que comenzaron a exigir que se acabara el hambre y que abajo la guerra y abajo el gobierno, y que el fin de la Primera Guerra y tuvieran derechos electorales. Esta manifestación pacífica de mujeres se convierte el día 27 del propio año en una manifestación mucho más amplia, donde participan las clases populares, también demandan, y esa fuerza del pueblo, esa demanda que realiza toda la población en contra de esa guerra injusta, va a tener como resultado que el propio mes de marzo, entonces el zar se ve obligado a declinar sus poderes y se establece en Rusia lo que se conoce como la dualidad de poderes, que está integrada por los soviets, que representa al proletario del campesinado, y por el gobierno provisional, que está representado por la burguesía y los terratenientes aburguesados. Les sugiero que anoten en su libreta este esquema. Luego de la Revolución de Febrero, el partido bolchevique, que además hacía sus actividades clandestinas, comienza a realizar sus actividades públicamente. Lenin, el líder de este partido que se encontraba en el exilio, regresa al país, y el día siguiente comienza a conversar con los miembros de ese partido bolchevique. Recuerden, muchachos, que ustedes conocen, además, por la historia que estudiaron en contenido en la escuela, que esta tesis, conocida como tesis de abril, es un programa en el que Lenin le estaba mostrando al proletariado qué debía hacer para asumir el poder político, para asumir el poder económico y el poder social de Rusia. En esencia, tenía entre sus principales objetivos resolver esa tesis de abril, además que se convierte en ese programa director para el proletariado. Tenía como propósito la salida de la Primera Guerra Mundial de Rusia, dar la tierra a los campesinos y establecer un gobierno de los obreros. Por tanto, ese impacto de Lenin, que fue recibido incluso por las masas populares, que fue recibido allí por todos los miembros del partido bolchevique con voz de viva Lenin, de abajo la guerra mundial, de sí la revolución social, pues allí muestra Lenin entonces cuál era su plan para derrocar el gobierno que no respondía a los intereses de esas masas explotadas y esas masas sumisas que estaban involucradas en una pobreza extrema. Recordemos también, muchachos, que este gobierno provisional, por supuesto que no respondía y no satisfacía las necesidades del proletariado, y que el proletariado, en busca de respuesta a sus propias necesidades, sus propias inquietudes, también estaba un poco que forzando a este gobierno provisional para que respondieran a esos intereses. Es por ello que también en Rusia constantemente se están desarrollando manifestaciones en contra de ese gobierno provisional. El día 4 de julio, como pueden ver en la diapo, y pueden ver también en el libro de texto en la página 7, la lámina que aparece, ahí se desarrolla una manifestación pacífica donde todas
las iniciativas que se enarbolaron también respondían a ese trabajo político y ideológico que había desarrollado el partido bolchevique. Entre las iniciativas o consignas que se desarrollaron en aquel entonces, se decía el paso del poder a los soviets. Recuerden que el soviet es el partido de los trabajadores, el partido que responde a los intereses de esa gran masa campesina, obrera, del proletariado. La entrega de tierra a los campesinos trabajadores. Podrán recordar ustedes que una situación importante en Rusia, que además era un país agrícola, los campesinos no tenían acceso a esas tierras, y la conquista de una paz para todos los pueblos de Rusia además. Es importante que esto ustedes lo comprendan, porque como resultado de esa manifestación, el gobierno provisional lanzó a las calles sus guardias y comenzaron a masacrar a todo un pueblo que pacíficamente estaba exigiendo también sus derechos porque le correspondían. En el libro de texto pueden ver en la página 7, es importante que lo reflejen, que lo anoten, todo el resultado de aquella masacre, cuántos heridos, cuántos muertos. Y hoy también podemos nosotros ver cómo en diferentes escenarios del mundo todavía hay hombres y mujeres que siguen reclamando sus derechos, y sin embargo hay gobiernos que no asumen y que no dan oído a esas necesidades. Por tanto, también desde la propia historia nos va mostrando cómo la lucha del proletariado por su verdadera emancipación ha sido un punto definitivo en el desarrollo histórico social. Es importante que entendamos también, y que ustedes lo recuerden, queridos estudiantes y profesores, incluso familias que están viendo el programa, que sé que lo conocen, que Lenin se dio cuenta que la vía pacífica ya no era posible para lograr tomar el poder político, el poder social y económico en Rusia. Por tanto, había que hacer una revolución, había que transformar aquello, y tendría que ser mediante una insurrección armada. No había otra manera. Dice que la tesis de abril, ese gran primer programa que presenta Lenin al proletariado, tenía como principal objeto una vía pacífica para lograr establecer el poder del proletariado. Sin embargo, no fue posible, y ya al paso de este tiempo se dio cuenta, se percató de que la vía pacífica no era la vía más factible para lograr obtener el poder político en Rusia. Por lo que fue necesario entonces también organizar todo un proceso, organizar una insurrección armada donde se estuviese discutiendo cuáles serían los principales propósitos que tendría esa lucha armada. Recuerden que después de esta masacre de julio, Lenin tuvo que salir al exilio. Vean en la imagen que aparece en la diapo, ahí vemos que también está en su libro de texto, y Lenin tuvo que salir al exilio y luego regresa a Rusia y organiza este alzamiento y organiza esta insurrección armada que se va a dar contra el gobierno provisional. Por tanto, podemos ver que el asalto al Palacio de Invierno fue el inicio fue el motor que dio inicio a esa gran revolución socialista de octubre, y que mientras se desarrollaba este proceso, que comenzó el 24 de octubre, se está desarrollando simultáneamente el segundo Congreso de los Soviets, que se desarrolla del 25 al 27 de octubre, pueden verlo también en su libro de texto. Por tanto, ¿qué está sucediendo? Lógicamente, la fuerza que se ha rebelado contra ese gobierno provisional, contra la explotación, ha ocupado el Palacio de Invierno. El gobierno provisional ha sido detenido, han sido encarcelados, y se está desarrollando simultáneamente el segundo Congreso de los Soviets. Y el primer problema que se resuelve en ese Congreso, Lenin dicta: todo el poder pasa a los soviets. Se había acabado ya el problema del poder. El poder que estaba en manos de un gobierno provisional ahora está en manos del proletariado. Se establece de esta manera, queridos estudiantes, que ustedes recordarán, el primer gobierno obrero, el primer gobierno proletariado, la primera dictadura del proletariado en la historia de nuestra humanidad, con la Revolución Socialista de Octubre. En la página 14 a la 17 aparecen otras medidas que fueron también dictada posteriormente con la revolución. Le pido a los de unos minutos para que anoten en sus libretas estas medidas.
Bueno, espero que hayan tenido tiempo de anotar en sus libretas cuáles fueron estas medidas. Es importante, estudiantes, que usted, porque además las actividades que le vamos a orientar a continuación están relacionadas con estas medidas. Recuerden que esta Revolución de Octubre, además que como conocen ustedes por contenidos por clase que han recibido, marcó también una transformación en el modo de vida de la población mundial. Recuerde que comienza a partir de allí dividirse la sociedad en sistemas opuestos, donde aparece el socialismo como una alternativa y como una vía factible para solucionar los problemas de la humanidad. Ese gran sistema que hoy sigue siendo, sin lugar a dudas, la única vía para la solución de los problemas que hoy atraviesa la humanidad. En este sentido, les propongo entonces la siguiente actividad para que respondan junto a sus familiares en casa y con ayuda del libro de texto que dice la actividad. Argumenta la trascendencia que para los pueblos de Rusia tuvieron los decretos sobre la paz y la tierra. Fíjense ustedes qué decretos tan importantes sobre la paz y la tierra. ¿Qué problema existía en Rusia con respecto a la paz? ¿Qué problemas con respecto a la tierra? Recuerden lo que no pudo el gobierno provisional darle a un pueblo por mucho tiempo. Un congreso que duró apenas 34, 36 horas resolvió todos esos problemas. Se le comenzó a entregar tierra a los campesinos y se comenzó a establecer en Rusia la paz que tanto era anhelado por la gran mayoría de la población. Les doy unos minutos para que anoten esta actividad porque será de continuidad que ustedes deberán hacer luego que termine este encuentro. Espero que hayan tenido tiempo de anotar la actividad. Recuerden, estudiantes, que esto no es para hacerla en el momento, van a tener espacio para que desarrollen esta actividad. Es importante que en la medida que ustedes vayan resolviendo la actividad, vayan extrapolando, porque aunque están en octavo grado, cuando lleguemos al grado noveno vamos a estudiar también la historia de Cuba. Y una de las grandes medidas de la revolución fue precisamente esa revolución social, y dentro de esa revolución social la ley de reforma agraria, donde dignifica al campesino, donde dignifica al obrero y reparte tierra. Pues puedan ustedes comparar también desde ahora, ir teniendo idea de cómo esta revolución socialista de octubre tiene también un impacto en el pensamiento político de los revolucionarios cubanos, que luego van a desarrollar todo un proceso de revolución. Recuerden que para 1917 en Cuba también había una situación complicada. Estamos inmersos en una república neocolonial, poquitico tiempo de haber nacido, y se estaba formando un pensamiento político, un pensamiento propio, y la Revolución Socialista de Octubre influyó también en eso. Por tanto, es bueno que, aunque no es motivo ni es momento para ir, pero que vayan teniendo en cuenta estos elementos, para cuando estén en noveno grado puedan también comparar y puedan establecer esas relaciones que se dan entre la Revolución Socialista de Octubre y la Revolución Socialista cubana. Les propongo además entonces esta otra actividad como cierre fundamental. Así que estamos hablando de la Revolución Socialista de Octubre, esa revolución que marca la historia de la humanidad, que sigue teniendo pauta hoy en nuestros días, y queremos entonces que ustedes sean capaces de valorar, fíjense, la trascendencia histórica de esos elementos. Cuando digo valorar, queridos estudiantes, es que asuman un criterio, no solo transcriban lo que está en el libro de texto, sino que ustedes, a partir de la información que les brinda ese libro, puedan elaborar su propia respuesta con contenidos sólidos, con contenidos que les permitan tener después un criterio sólido para defender y para valorar esa trascendencia histórica de esta revolución. Por tanto, les propongo que unos minutos para que anoten esta actividad.
Ok, espero que hayan tenido tiempo entonces de anotar esta actividad que cierra parte de este contenido que hemos trabajado en el día de hoy. También les propongo, muchachos, recuerden que vamos a trabajar con el libro de texto, la bibliografía básica de la asignatura, y que los contenidos los vamos a encontrar en las páginas 3 a las 17. Es importante que cada una de estas actividades ustedes no transcriban el libro de texto para que el conocimiento no se mecanice, sino que ustedes sean capaces de, con la información que ofrece ese texto, puedan estar elaborando sus propias respuestas, puedan estar dando argumentos, puedan estar valorando, puedan estar asumiendo un juicio valorativo sobre el suceso que estamos hablando. Recuerden que usted familia, usted mamá, usted papá, tío, hermano, puede también contribuir a que su hijo estudie y responda a estas actividades. ¿Y cómo vamos a controlar entonces estas actividades? ¿O es que acaso usted no puede también contribuir a que el niño responda a las actividades? Bueno, le sugerimos primero que contribuya a esto que he explicado, que el niño no transcriba el libro para la libreta, porque si no el conocimiento histórico se mecaniza y no se queda para toda la vida. Y estamos procurando una educación que sea para toda la vida, un conocimiento que quede para toda la vida. Y eso va a estar en la medida en que cada uno de nosotros seamos capaces también de tomar un juicio, tomar un criterio, asumir una valoración. Por tanto, contribuye a que su niño no transcriba el libro de texto, sino que elabore su propia respuesta. Usted puede controlarlo y le puedes hacer preguntas, por ejemplo, bueno, ¿qué importancia tuvo para los rusos esas grandes primeras medidas que tomó la Revolución Socialista luego de ese triunfo? ¿Cuáles fueron esas medidas? ¿Quiénes fueron beneficiados con esas medidas? Realmente el gobierno provisional que ejercía su poder en Rusia, o incluso ante el gobierno provisional, podemos hablarles del zar, ¿verdad? Podía satisfacer las necesidades de la gran masa proletariado o del proletariado, del campesinado. ¿Por qué tuvo que ser la Revolución Socialista de Octubre la que logró resolver los problemas del proletariado en Rusia? Preguntas como esa le van a ayudar también a entender el muchacho por qué era necesario entonces que sucediera esa revolución en octubre en Rusia. Es importante también que usted esté preguntándole al estudiante, bueno, ¿y qué trascendencia tuvo también esa revolución de octubre? ¿Acaso quedó en el pasado esa revolución de octubre o sigue siendo esa revolución social, socialista, un ejemplo donde todavía en los tiempos que corren los pueblos del mundo deben mirar, ¿verdad? Preguntas como esta le van a ayudar a usted papá, a usted mamá, a usted tío, primo, a ayudar a consolidar los conocimientos que en el día de hoy hemos tratado de repasar con los educandos. Recuerden que no es contenido nuevo lo que estamos trabajando, son ideas que ya se recibieron en clase y que la intención nuestra es con estas actividades ayudarle a consolidar ese conocimiento que ya ustedes han recibido. De manera que si ustedes responden estas actividades con la responsabilidad y con la seriedad que lleva, lo va a poner en mejores condiciones incluso para cuando llegue el seminario integrador de la asignatura. Recuerden que nuestra asignatura cierra con un seminario integrador, donde usted va a defender un tema que le corresponda. Y este puede ser uno de ellos porque constituye, sin lugar a duda, un objetivo importante de la asignatura en el grado. Nosotros estamos satisfechos y nos sentimos alegres y contentos de que usted haya participado con nosotros. Ojalá que haya cumplido sus expectativas y nos volveremos a ver en otro encuentro porque vamos a seguir consolidando, vamos a seguir transmitiendo algunas ideas que van a ayudar a fortalecer ese conocimiento histórico que usted ha adquirido. Bueno, ha sido para mí un placer haber compartido con ustedes. Les deseo éxito en la realización de estas actividades. Recuerden, muchachos, que no tienen por qué apurarse, pero sí trabajar con seriedad, trabajar con responsabilidad, porque la intención nuestra es que el conocimiento quede, que el conocimiento se consolide y que logramos entender por qué se han dado tantos procesos en nuestra historia. Y este es uno de los que marca, sin lugar a dudas, nuestra historia, nuestra humanidad. Por tanto, les deseo éxito en la realización de esta actividad y nos volveremos a ver la próxima semana para seguir transitando por esta historia, por la historia contemporánea. Muchas gracias.